Buenas noches y bienvenidos al webinar en Psiquiatría Perinatal con la doctora Natalia Sánchez. La doctora Natalia es médico psiquiatra, miembro activo de la Asociación Colombiana de Psiquiatría y secretaria de la Junta Directiva. La doctora Sánchez en octubre del año 2012 fue elegida como representante a nivel nacional de los residentes de psiquiatría y bajo esta labor participó en la realización del 7º Congreso Nacional de Residentes de Psiquiatría. Asimismo, ha participado activamente en el proceso de elaboración de guías de atención integral para la población colombiana, puntualmente en 3 guías. Una de ellas es el manejo para la detección temprana del episodio depresivo y trastorno depresivo recurrente en adultos, atención integral de los adultos con diagnóstico de episodio depresivo o trastorno depresivo recurrente. La segunda guía fue detección temprana, diagnóstico y tratamiento de la fase aguda de intoxicación en pacientes mayores de 18 años con abuso o dependencia del alcohol. Y la tercera guía fue diagnóstico, tratamiento y rehabilitación funcional de la esquizofrenia. Actualmente la doctora es pionera en el tema de la psiquiatría perinatal, siendo socia y fundadora de APECO, Apoyo Perinatal en Colombia. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por la invitación. Invitamos a todos los que nos están viendo que si tienen alguna pregunta, por favor la hagan al finalizar la presentación. Adelante. Bueno, pues vamos a dar inicio después de esta presentación. La idea es contarles un poco la importancia de la psiquiatría perinatal y por qué en Colombia cada vez necesitamos un apoyo en esta área. Entonces, ¿qué es la salud mental perinatal? Y se define como el bienestar emocional de los padres y los niños desde el proceso preconcepcional hasta los 2 años posparto. Es decir, acá en Colombia siempre atendemos psiquiatría infantil, psiquiatría de adultos, psiquiatría de enlace, psicogeriatría, y hay una población que se queda descubierta, que es esta de psiquiatría perinatal, que pues ocupa desde antes, durante y después del embarazo. El primer tratado de psiquiatría infantil lo escribió el doctor Louis Victor Marcé, que es un psiquiatra francés, y es un tema que en otros países pues se viene hablando con mucha más fuerza. Y pues lo que buscaba el doctor Marcé en ese momento era hablar sobre el inicio de la enfermedad mental durante y después del embarazo y todas las patologías de vínculo que aparecían en ese momento. Entonces, en esta gráfica lo que vemos es que hay una fase, bueno, acá vemos cómo se ve en el tiempo. ¿Sí está pasando? Allí, ahí ya. Y las fases en las que atiende un psiquiatra que ve pacientes con problemas durante la fase reproductiva. Entonces tenemos un tiempo previo a la concepción, también durante el embarazo, en el parto y por último un seguimiento en el posparto. Entonces, ¿cuál es nuestra función como psiquiatras en la fase preconcepcional? Entonces es muy importante que como psiquiatras evaluemos la anticoncepción de pacientes que tienen enfermedad mental severa. ¿Por qué? Porque hay estudios que demuestran que la mayoría de personas con enfermedad mental, sus embarazos ocurren no planeados o no deseados, y esto va a traer un impacto muy grande, tanto para la persona como para el bebé y la misma sociedad. También algo que se hace en una consulta preconcepcional es se evalúan las posibilidades de tratamiento psiquiátrico durante el embarazo, se le explican a las personas que quieren quedar en embarazo los posibles riesgos que hay de tener un embarazo teniendo una enfermedad mental, y también se debe hacer una asesoría sobre los patrones hereditarios que pueden tener las enfermedades mentales, y así la persona tomar una decisión más consciente de si es lo que quiere. Bueno, también un psiquiatra perinatal pues atiende casos de infertilidad. Hacemos seguimiento a todos los procesos de reproducción asistida, personas que han pasado por fertilización in vitro, útero subrogado, que son donantes de gametos, que buscan un embarazo, parejas del mismo sexo, también necesitan un apoyo emocional durante este proceso. Y en las personas que han tenido duelos por pérdidas, abortos y muertes perinatales. Entonces, esto es lo que se hace en la fase preconcepcional. Durante el embarazo, pues se hace un acompañamiento individual
y a la pareja, un seguimiento y psicoeducación, y también hacemos acompañamiento a las personas que deciden tomar procesos de adopción. Y en el parto, bueno, en el parto es muy importante pues este acompañamiento. Se cree que el parto es un factor protector para las crisis, es decir, la mayoría de crisis no ocurren durante el posparto, como lo vemos acá, y en este momento hacemos una adaptación de la mujer a su rol de madre y un seguimiento de los síntomas depresivos. Bueno, como les decía ahorita, el embarazo puede ser protector de crisis afectivas, pero en el posparto es donde vemos el mayor número de recaídas, y por eso es tan importante ese seguimiento en las primeras semanas. También se evalúa el vínculo con el bebé y la crianza temprana. Con crianza temprana nos referimos hasta los 2 años. De los 2 años en adelante, pues ya es más psiquiatría infantil quien se encarga ya de atender al individuo. Entonces, ¿por qué como médicos y como psiquiatras es importante conocer cuáles son los cambios que ocurren durante el embarazo? Porque hay cambios emocionales, sociales, cognitivos y conductuales. Durante el embarazo hay cambios en el patrón de sueño. Las mujeres experimentan durante el primer y el tercer trimestre somnolencia diurna. Bueno, esto puede afectar un poco su rendimiento, pero es perfectamente normal y es importante que lo sepan. También hay un aumento de las horas totales de sueño en el primer trimestre, y hay mayor número de despertares nocturnos en el primer y en el tercer trimestre, y esta es una causa muy frecuente de consulta. Bueno, las mujeres quieren pues mejorar su calidad del sueño, y es importante conocer los medicamentos que tienen evidencia y menor riesgo para las mujeres en esta época. Y también hay un aumento de la fase 1 y del sueño REM en el tercer trimestre. Bueno, entonces conocer estos cambios es clave para poder aconsejar mejor a las mujeres. En el posparto, las mujeres refieren un sueño no reparador, y claro, en el posparto la fatiga disminuye, pero a un nivel, pero es mayor que previo al embarazo. También hay cambios a nivel de la actividad física. Bueno, tiende a disminuir en el embarazo, se recupera después del parto, pero inicialmente a niveles inferiores que previo al embarazo. Y lo que impide que haya esta realización del ejercicio, pues es que las mujeres suelen presentar fatiga, alteración en el patrón del sueño, limitaciones físicas, una preocupación por la salud del feto, o sea, que sea muy exigente la actividad que hacen, y pues que sienten que están muy ocupadas con la llegada del bebé. Pero es clave pues no parar la actividad física en ese momento. En cuanto a la actividad sexual, también hay cambios durante el embarazo. Entonces hay una menor capacidad de respuesta a la estimulación sexual o incremento pues del dolor coital. En el posparto se recomienda esperar al menos 6 semanas para retomar las relaciones sexuales, aunque puede ser más tarde incluso. Entonces, ¿por qué? Porque es el proceso de recuperación de la mujer, hay fatiga, reducción de la libido y sentirse poco atractiva. Y en una parte importante de las mujeres, el nivel de funcionamiento sexual en el posparto disminuye respecto al nivel que tenían antes del embarazo. Entonces, 38% de las mujeres en este estudio reportaban que tenían, pues era de peor calidad, y el 47% pues no reportaron cambios. Entonces pues es solamente en un porcentaje de la población. Ahora, esto es muy importante porque durante el embarazo y en el posparto hay muchas mujeres que reportan olvidos frecuentes, recientemente se han hecho estudios. Este es el último estudio que salió en Nature en el 2017. Bueno, y parte de la idea que entre el 50 y el 80% de las mujeres reportan alteraciones cognitivas durante el embarazo, principalmente pérdida de la memoria de trabajo, especialmente. Entonces ellos hicieron un estudio prospectivo antes y después del embarazo.
donde tomaban con resonancia magnética funcional y veían las imágenes de mujeres, comparaban dos mujeres, ¿no? Las primigestantes, que eran los casos, y las nulíparas, que eran los controles, y les hacían un seguimiento a la resonancia magnética funcional durante los siguientes 2 años. Entonces, ¿qué se dieron cuenta en estas imágenes? Entonces, sí había una reducción de la materia gris en las áreas de asociación de la corteza cerebral, principalmente en las áreas relacionadas con el procesamiento social. Se daban cuenta que el cerebro femenino pues se somete a una mayor maduración o especialización de la red neuronal que sirve para la cognición social durante el embarazo. Entonces, estos son hallazgos como muy recientes y que son muy importantes y que uno se podría llegar a preguntar qué ventaja adaptativa otorga este cambio en pues a nivel cerebral, ¿no? Este cambio morfológico tan evidente a nivel cerebral. Entonces, lo que se concluye en este estudio es que estos cambios más a este nivel de la corteza cerebral facilitan la capacidad de la madre para reconocer las necesidades de su hijo. Bueno, entonces es esa capacidad de las mamás para leer a sus hijos se ve en la resonancia magnética funcional, decodificando estímulos sociales que pueden señalar una amenaza potencial para su hijo y promueve el vínculo madre-hijo, estos cambios a nivel cerebral. Lo que se daban cuenta cuando hacían seguimiento a 2 años es que había una recuperación del volumen parcial posparto de más de 2 años observada, y esto, o sea, se observaron a los 2 años persistían estos cambios, ¿no? Y en inglés existe un término muy común que es mommy brain, pero en realidad el mommy, que es esta pérdida de la memoria, pero en este estudio al menos no concluyen que realmente haya un deterioro cognitivo. El área que se compromete es más el área de la cognición social, pero no el área pues cognitiva. Y algo pues que señalaban también en este estudio es que es posible identificar, cuando comparaban las resonancias, era posible identificar cuáles mujeres habían tenido un embarazo y cuáles no, por los cambios a nivel cerebral. Entonces, pues claro, son muchísimos cambios fisiológicos, hay muchos cambios hormonales también que ocurren y que también afectan estos cambios cerebrales. Bueno, entonces, ahora entrando un poco más a hablar de la patología como tal, ¿no? ¿Cuáles son los trastornos perinatales más frecuentes que hay? Entonces, lo más común que ocurre en el periodo perinatal son los trastornos afectivos, siendo el principal la depresión perinatal, es decir, en el embarazo y en el posparto. Dependiendo del país, las cifras varían, y de la región pues del mundo, alcanzando donde más hay hasta un 25% de prevalencia, y el trastorno afectivo bipolar en 2.8%. Entonces voy a mencionar todos los trastornos que pueden ocurrir durante el embarazo, ¿cierto? Para después centrarnos un poco más en la depresión perinatal, que es lo más frecuente que vemos nosotros. Entonces, el siguiente es el trastorno de ansiedad, el trastorno de ansiedad generalizada. Ahorita no vamos a entrar a hablar de los criterios diagnósticos, pero tiene una prevalencia entre un 3 y un 8%. El trastorno de ansiedad, el trastorno de pánico tiene una prevalencia entre 1.3 y 5.4%. El trastorno obsesivo compulsivo entre 2.7 y 3.9%. El trastorno de estrés postraumático 1.2%. Bueno, ahorita que se habla mucho de violencia obstétrica también, o de cosas que suceden alrededor del parto, pues hay casos de estrés postraumático descritos en esta etapa. Y el otro es la psicosis posparto. Bueno, la psicosis posparto ocurre en promedio en 1 a 2 en 1000 casos de las mujeres embarazadas, y pues aparecen síntomas psicóticos, ¿no? Entonces aparecen ideas delirantes, alteraciones sensoperceptivas, ideas filicidas, ideas de hacerse daño. Bueno, el pico de una psicosis posparto aparece a las 2 semanas. Por eso este periodo postnatal es tan crítico.
Y la psicosis postparto aparece entre un 10 y 20% de las pacientes con trastorno afectivo bipolar también. Entonces es más frecuente en TAP que en pacientes que no han tenido. Esta foto que vemos acá es la foto de Andrea Yates, es un caso muy conocido en Estados Unidos de una mujer que tenía un diagnóstico de depresión incluso antes del embarazo. Ella tiene 5 hijos, en esta foto aparecen solo 4, y ella hace un episodio depresivo después de cada uno de los partos, es decir, y todos son muy seguidos, ¿no? Entonces tiene un episodio depresivo con síntomas psicóticos, se recupera, vuelve y queda embarazada, nuevamente vuelve a tener un episodio depresivo, nuevamente síntomas psicóticos. Ella estuvo hospitalizada, acá en esta referencia es un artículo de Lancet, donde describen muy bien el caso. Finalmente ella una mañana pues ahoga a sus 5 hijos en la bañera y llama a la policía y pues les cuenta que el crimen que ella cometió, y en un momento es muy juzgada por este hecho, y posteriormente pues ya empiezan a estudiar el caso, se dan cuenta de que ella estaba pues psicótica en ese momento que hace esto, estaba teniendo alucinaciones auditivas de comando donde le ordenaban hacer esto. Ella pues ahorita aún vive, está recluida en un hospital mental, pero digamos que este caso fue el que prendió las alertas y puso a hablar sobre la psiquiatría perinatal y la necesidad de la atención en el posparto. Entonces, a veces esperamos a que ocurran casos tan severos como este, donde 5 embarazos hasta que pues ella recibió tratamiento. Digamos que a ella se le ofreció tratamiento, pero muchas veces lo dejaba y no se siguió un control adecuado por parte de la familia y del sistema. Entonces, bueno, la psicosis posparto es importante tenerla en mente. Y ya para entrar un poco más en depresión perinatal, que es lo más frecuente, ¿cierto? Entonces les voy a dar algunas cifras. Entonces es la patología mental más prevalente, se diferencia mucho las cifras en países de baja y media renta o de alta renta, ¿no? Entonces la depresión antenatal en los países de baja y media renta alcanza el 15.6% y en el posparto 19.8%. En los países de renta alta, la antenatal el 10% y posparto el 13%. Entonces, como vemos, la depresión materna sí es mucho más alta en los países de baja y mediana renta como el nuestro, y ya vamos a ver por qué. Vamos a ver algunos factores de riesgo, que es lo que primero nos debe prender la alerta de cuando una mujer está en riesgo y necesita remisión y tratamiento. Bueno, entonces lo más común pues es el baby blues. El baby blues son síntomas depresivos de leves a moderados que aparecen en el posparto, aproximadamente en el 80%, hasta en el 80% de las madres. Y los síntomas que predominan es la irritabilidad, el llanto, la tristeza, ansiedad, cambios en el estado de ánimo, insomnio, frustración. Y el pico de estos síntomas pues aparece en la primera semana posparto, el pico aparece en la primera semana posparto, y el pico es entre el tercer y el quinto día. Y se espera que un baby blues se resuelva entre 2 a 3 semanas posparto. Bueno, esto es diferente a la depresión posparto. El baby blues puede tratarse con psicoterapia exclusivamente, tranquilizar a la persona, contarle pues que es absolutamente normal lo que está pasando, tratar de normalizar un poco la situación, que la mujer busque ayuda, que no se sienta tan juzgada, ¿no? Que a veces es más esa propia idea de las mamás de sentirse que no están cumpliendo con todo lo que deben hacer, ¿no? De ponerse mayores tareas y mayores compromisos, pues cuando realmente es una tarea difícil. Entonces el hecho de normalizar un poco los síntomas en este momento va a ayudar a la persona.
Y ya el episodio depresivo, y ya la depresión, pues la depresión materna puede ser en el embarazo o puede ser en el posparto. Bueno, acá les muestro primero esta diapositiva que ocurre en una de 7 mujeres. Se han hecho muchísimas campañas de sensibilización a este tema porque realmente es común. Y es la presencia de episodios depresivos durante el periodo perinatal. El DSM-5 ya introduce el término perinatal. Antes decía, en el DSM-4 era el término posparto. Y el pico de la depresión puede aparecer durante el primer año, y el pico pues es entre los 2 y 3 meses posparto. Bueno. Entonces, centrándonos más en la depresión materna, entre el 6.4 y 36.8 de las mujeres de la depresión materna corresponde a la depresión prenatal, es decir, durante el embarazo, y entre el 10 al 20% presenta depresión posparto. De estas mujeres que presentan depresión posparto, el 56% los síntomas pueden persistir incluso hasta más de un año. Entonces, no es una patología menor, no es una patología limitada en el tiempo, y entre más pronto pues se trate, también se va a reducir ese tiempo de los síntomas y va a ayudar a que se afiance ese vínculo con el bebé desde temprana edad. Entonces, esto es clave porque tenemos que identificar los factores de riesgo que tiene una mujer para desarrollar depresión materna, y esto se hace en una consulta preconcepcional. Entonces, siempre preguntar pues por los antecedentes de enfermedad mental y sobre todo de depresión antes del embarazo. Bueno, hay factores socioeconómicos que también se han encontrado que están relacionados pues con la depresión durante el embarazo, y es más común en mujeres adolescentes, mujeres solteras o separadas, mujeres que pertenecen a una minoría étnica. Esto lo vemos muy frecuentemente con la globalización. Muchas personas vienen a vivir a Colombia o muchos se van a vivir fuera. Entonces, personas que no viven en su país y que no tienen una red de apoyo, personas que están en condición de desempleo y que tienen pues dificultades económicas. En cuanto a los factores de riesgo reproductivos que se deben tener en cuenta, es que sean embarazos no planeados o no deseados. Bueno, esto siempre hay que preguntarlo para ver cómo está ese vínculo de la mamá con su bebé, que se empieza a generar desde la semana 12 de gestación, ¿no? Aproximadamente, cuando ya hay una representación mental de ese feto que crece, y claro, ahora con las ecografías y que cada vez son más reales, es más fácil crear ese vínculo tempranamente. Mujeres que han tenido pérdida de embarazo, comorbilidades médicas durante el embarazo y parto instrumentado también es otro de los factores de riesgo. La relación con la pareja es algo que siempre debemos preguntar, bueno, porque estas mujeres donde la pareja rechaza o no apoya la paternidad y la maternidad, pues es un factor de riesgo. Si la pareja tiene un consumo de alcohol y hay violencia intrafamiliar, también hay un mayor riesgo de que estas mujeres pues tengan mayores síntomas depresivos. Y las características del infante, entonces niños que nacen con algún tipo de problema o que tienen dificultades en la lactancia, que están en las unidades de recién nacidos por mucho tiempo, ¿no? Que son niños que demandan muchísima atención de la madre, es un factor de riesgos. Factores con bebés con llanto prolongado y bebés con comorbilidad. Y por otro lado, también es importante que tengamos en cuenta los factores protectores. Entonces, mujeres que tienen un alto nivel educativo, que tienen un trabajo estable, que la pareja se encuentra con un empleo estable, pertenecer a la mayoría étnica y tener una buena relación de pareja son factores protectores. ¿Por qué es tan importante hablar de este vínculo con la mamá, el vínculo mamá-bebé?
¿cierto? Y es porque esto tiene un efecto directo sobre el niño, sobre la mujer, sobre la pareja y sobre la sociedad. Es un hecho que si desde temprana edad no se crea este vínculo, pues puede crear vínculos inseguros más adelante. Entonces, ¿qué se ve en los niños de madres deprimidas? Entonces, son niños que tienen mayor riesgo de nacer pretérmino, son niños que tienen un menor peso al nacer, puede que haya restricción del crecimiento intrauterino. Bueno, si la madre no se ha nutrido bien durante el embarazo, pues también que haya desnutrición. Son niños que son más propensos a tener enfermedades infecciosas y diarrea. Se ha visto que estos niños no llegan a completar el esquema de vacunación, muchos de ellos, pues por descuido. Y definitivamente, y esto es algo que se va a ver incluso hasta la adolescencia, hijos de madres deprimidas van a tener menor desarrollo físico, cognitivo, social, comportamental y emocional. Bueno, también pues tiene unos efectos sobre la madre, y esto es clave. El estudio sobre carga de enfermedad identifica el suicidio como la cuarta causa de muerte en mujeres entre los 15 a los 49 años, ¿cierto? Estos son pues en mujeres en general, en la población general. Inicialmente el suicidio no era reconocido como una causa de mortalidad materna, pero en la actualidad la OMS propuso que todos los suicidios en la etapa perinatal deben ser incluidos como una muerte obstétrica. Entonces se dieron cuenta que el suicidio es una de las causas más frecuentes en el periodo perinatal. Entonces se calculó en este estudio de la OMS que podría alcanzar el 1.7% de la mortalidad materna. Bueno, el efecto que también se ve en las mujeres es la inasistencia a los controles prenatales. Son mujeres que tienen dieta inadecuada, que puede que tengan consumo de sustancias psicoactivas durante el embarazo y que haya más complicaciones durante el embarazo y durante el parto. Entonces, pues el impacto de esto, no solo sobre el bebé, vuelvo y repito, sino también sobre la madre, sobre el vínculo, y más adelante la repercusión que esto tiene en la sociedad es muy grave. ¿Dónde están los padres? Muchas veces hablamos de la depresión materna, pero ¿y la depresión paterna qué? Entonces también hay estudios recientes donde se ha mostrado que el 5% de los padres experimentan también depresión durante el periodo perinatal. Bueno, y muchas veces estos hombres pues sí, no consultan, o pues porque hay un poco de estigma al hombre a deprimirse, pero sí hay un efecto directo pues sobre el padre también. Y en este último estudio, en el segundo que vemos acá, los padres cuya pareja tiene depresión tienen 2.5 veces más riesgo de sufrir depresión también. Entonces ahí se ve el impacto que tiene también la depresión sobre el padre. Bueno, entonces, ya como para concluir un poco, les voy a hablar del tratamiento pues de la depresión perinatal. No es el espacio ni para hablar de la evidencia sobre el uso de medicamentos. Esto pues podríamos hacer un webinar completo de la evidencia que hay de tratamiento farmacológico, sino esto es... la idea es crear un poco más de conciencia y contarles qué deben hacer en el momento de que llegue una persona con depresión perinatal. Entonces, como lo hablamos anteriormente, lo primero es describir muy claramente en la historia clínica los factores de riesgo que tiene esta persona, ¿no? La mujer. ¿Qué factores tiene de antecedente de enfermedad mental, de episodios depresivos previos durante el embarazo, ¿no? Toda su red de apoyo? Todos los factores de riesgo que acabamos de hablar, es muy importante que queden registrados uno a uno en la historia clínica. Bueno,
La segunda parte es hacer tamizaje, que ya les voy a contar cómo es la forma de hacer tamizaje para depresión perinatal. Después hablaremos un poco de prevención, ya del diagnóstico y pues un tratamiento general y remisión para más adelante de pronto en otra oportunidad hablar sobre el tratamiento farmacológico. Entonces, existen pues ya varias guías que hablan sobre depresión perinatal, estas son como las más usadas, y las recomendaciones son siempre preguntar sobre el estado de ánimo. Bueno, a veces se nos puede pasar, o a veces incluso quienes ven a estas pacientes todo el embarazo, que son los ginecólogos o en el posparto, los pediatras, pues no preguntan y prefieren como evitar la pregunta, pero la recomendación sí es siempre pregunten cómo está el estado de ánimo. Bueno, a veces son mujeres que tienden a verse muy bien arregladas, que tienden a tener su bebé muy bien cuidado, que tienden a que toda su apariencia física, con la idea, claro, de mantener esta idea de la maternidad, de que todo está bien, pero si uno les hace la pregunta, puede que ya ahí es que manifiesten los síntomas y se pueda realmente entender qué hay detrás de, pues, como de las mujeres que se están protegiendo, ¿no? Como de ese momento. Y siempre utilizar escalas. La escala que tiene mayor evidencia es la escala de Edinburgh. Bueno, la escala de Edinburgh la pueden bajar en internet, está gratis, está traducida a español. Aún no está validada en Colombia, pero es la escala que más se utiliza. Bueno, no hay una escala que tengamos acá en Colombia, pero la escala de presión de Edinburgh es la que más se utiliza. Bueno, esta escala se desarrolló en 1987 y la escala tiene 10 preguntas, ¿no? Esta es una escala de tamizaje, les repito, no es una escala de diagnóstico y excluye 3 síntomas que son comunes pues durante la depresión no perinatal, sino que son comunes en la depresión, que es la astenia, la alteración del patrón de sueño y la irritabilidad. Bueno, con el fin pues porque son síntomas que pueden ser comunes. Bueno, acá está la escala, de pronto no se ve muy bien, pero como les digo, esta es una escala que la pueden descargar gratis por internet. Y el puntaje de esta escala me va a evaluar el riesgo de la persona, ¿cierto? Entonces, una persona que puntúa entre 10 y 12 es un riesgo bajo. Y la recomendación para personas que tienen este riesgo bajo es repetir la escala a las 2 o 4 semanas y hacer una valoración psicosocial, evaluar cómo está todo el entorno de la persona. Si la persona puntúa entre 13 y 14 es un riesgo moderado y también se debe repetir la escala a las 2 y 4 semanas, pero en este caso sí hay que remitirlos a salud mental. Si tengo un puntaje mayor a 15, ya es un riesgo alto y esto me tiene que indicar que definitivamente debo enviar la persona inmediatamente pues a valoración por salud mental, si es posible por un especialista en psiquiatría perinatal. Y si la pregunta 10, que la vemos acá y se las voy a leer, se me ha ocurrido la idea de hacerme daño, sí, bastante a menudo, es la pregunta. Se me ha ocurrido hacerme daño, sí, bastante a menudo, a veces, casi nunca o nunca. Si la pregunta puntúa mayor a 0, ya, este es un riesgo alto. Entonces, inmediatamente, pues, enviar a valoración por salud mental y ahí mismo evaluar el riesgo de la madre y el bebé. Bueno, pero es clave registrar este puntaje. Bueno, acá, ¿qué le podemos recomendar a una mujer que está con un puntaje con un riesgo bajo o un riesgo moderado? Bueno, aparte de remisión a salud mental y repetir la escala después, pues es buscar su bienestar emocional. Bueno, aunque suene muy sencillo, a veces se nos pasa, y es tener el bienestar emocional de la mujer, darle recomendaciones dietarias apropiadas, asegurarnos de que está recibiendo una adecuada nutrición.
siempre recomendarle actividad física, recomendarles ejercicio. El ejercicio en las mujeres, bueno, allá hay varios centros que hacen ejercicio específico para mujeres durante el periodo del embarazo, en el posparto temprano y tardío, y se ajustan al momento de la persona. El sueño es clave, asegurarnos que la persona está durmiendo bien, ¿cierto? Incluso hay personas que pueden requerir tratamiento farmacológico, porque las consecuencias de no hacer, ahí se evalúa el riesgo-beneficio y realmente es peor si hay un riesgo de el insomnio en la persona. Entonces asegurarnos que está durmiendo bien, recomendarle actividades lúdicas para pues que haga en su tiempo libre, ¿no? Que esté activa, que esté sí, sobre todo activa tanto intelectualmente como en lo que le guste hacer a la persona, pero que esté aprovechando su tiempo libre. Y asegurarnos, si es necesario, reunirnos con su familia para explicarles la situación y asegurarnos que está teniendo una adecuada red de apoyo. Entonces es clave tener en cuenta, esto es la mnemotecnia NESTS, por pues, las siglas más en inglés, pero tener que se nos grabe estas siglas para recomendarle siempre a estas mujeres. Bueno, entonces ya cuando se ha hecho el diagnóstico es clínico. En esta diapositiva podemos ver como los pasos que se pueden seguir para el manejo de las mujeres que aún no tienen diagnóstico, las que tienen un episodio depresivo leve a moderado, las que tienen un episodio depresivo moderado a severo y ya las que tienen ideas de suicidio, filicidas o síntomas psicóticos. Entonces, para las personas que aún no tienen un diagnóstico, se recomienda hacer psicoeducación, grupos de apoyo. Los grupos de apoyo funcionan súper bien en esta población, se sienten que no son las únicas que están pasando por esto, se dan recomendaciones entre ellas y realmente tienen mucha evidencia los grupos de apoyo en este momento. Darles muchos recursos informativos y el NESTS, que es lo que acabamos de hablar. Si ya la persona tiene un diagnóstico de un episodio depresivo leve a moderado, pues también la psicoeducación, siempre. La psicoeducación sobre el tema es clave. Recursos informativos, terapia de grupo, psicoterapia individual. Bueno, es recomendado individual, pues que lo vea el psiquiatra y se determine con qué frecuencia debería seguir esta persona, y volvemos con la mnemotecnia NESTS. Las personas ya que tienen un episodio depresivo moderado a severo, bueno, lo que le sumamos a este tratamiento es el manejo farmacológico, bueno, que no viene al caso en esta charla, pero que pues, se le deben explicar muy bien los riesgos a la paciente y los beneficios también de iniciar tratamiento durante el embarazo o durante el posparto. Bueno, pero existe evidencia de que funciona también el tratamiento farmacológico. Y si ya la mujer nos puntúa en la escala de Edinburgh un riesgo alto, o nuevamente si tiene la pregunta dispositiva y clínicamente identificamos las ideas de autoagresión, las ideas de heteroagresión y filicidas, o los síntomas psicóticos, como el caso de Andrea Yates que veíamos anteriormente, aquí no hay duda que el manejo es intrahospitalario. Bueno, en otros países, en nuestro medio, pues no tenemos unidades de salud mental perinatal, ¿no? donde se puede atender a esta población. Generalmente acá lo hacemos dentro de hospitales psiquiátricos, donde pues hay personas con todo tipo de patología, pero como para contarles que sí en otros países ya lo manejan por aparte, porque son mujeres que tienen unas necesidades diferentes a a personas que están hospitalizadas por otros motivos, ¿cierto? Y necesitan un ambiente muchísimo pues más tranquilo y un ambiente donde se atienda. En muchos casos, de hecho, hospitalizan a la mujer con su bebé, bueno, que es lo que no es posible hacer acá, y muchas veces pues terminan separándolos en ese momento y el vínculo se termina viendo
pues afectado en una crisis. Claro, hay que separarlos, pero tratar que no sea una separación prolongada ni una separación pues como muy distante. Y siempre darle recomendaciones para el egreso. Bueno, a modo de conclusión, yo les tengo esta frase acá, de no hay salud mental sin salud mental perinatal. Bueno, este es un lema que realmente es muy útil, porque es que si no atendemos los problemas que se inician incluso antes pues del nacimiento de una persona, el vínculo, van a haber patologías de vínculo, el efecto que va a tener para la vida en esta persona puede ser grave y afectar todo su desarrollo psicomotor, su desarrollo intelectual, la relación con el padre y con el resto de la familia. Entonces es un tema pues que debemos tener más en cuenta, y pues nosotros en APECO somos un grupo especializado que nos encargamos de este tipo de estas patologías durante el embarazo. Entonces, pues muchísimas gracias por su atención. No sé si tienen algunas preguntas que podamos hacer ahora. Bueno, muchas gracias, doctora. En este momento abrimos el espacio para preguntas. Todas aquellas dudas que tengan relacionadas al tema, pues estamos pendientes para resolverlas. Nos preguntan, doctora, ¿qué trastorno se ve relacionado con madres consumidoras de ESPA en neonatos? Ok, bueno, pues el riesgo de consumo es la abstinencia que puede tener incluso el feto, pues el bebé en el momento del nacimiento. Ese es el riesgo mayor, que pues puede incluso comprometer la vida del bebé, y claro, al haber sido expuesto a sustancias psicoactivas, también pues hay riesgo de que haya algún tipo de sobre todo de trastorno en el desarrollo más adelante en este niño. Pero la abstinencia es el riesgo más claro y más inminente. Nos dicen que, pues teniendo en cuenta el sistema de salud, sin entrar a discutir el tema, pero teniendo en cuenta el sistema de salud, ¿qué estrategias pueden utilizar los médicos generales para una intervención primaria que sea efectiva? Ok, entonces, claro, la mayoría de estas mujeres, su puerta de entrada es los médicos generales, y es muy importante que los médicos generales conozcan los factores de riesgo que acabamos de mencionar, que siempre sin miedo, sin pena, sin nada, pregunten por la relación de pareja, pregunten por cómo está el entorno de la mujer, cómo está la nutrición, y yo creo que los médicos generales también pueden utilizar la escala de tamizaje de Edinburgh que hablábamos para evaluar ese riesgo, reportarlo en la historia clínica y definir una remisión a salud mental. Y por último, pues seguir las recomendaciones de NEST que veíamos en la diapositiva, que es como el bienestar emocional de las mujeres en este periodo. Bueno, otra persona nos escribe, ella trabaja en una clínica en Cali y todo el tema siempre lo relaciona con los psicólogos. Entonces ella quiere saber si solo se puede tratar el tema de los neonatos con un psiquiatra o si el tema del psicólogo pues también está bien, o hay que escalarlo dependiendo de... Sí, yo creo que, bueno, gracias por la pregunta, yo sí creo que depende de la severidad del cuadro. Como veíamos, hay casos que requieren tratamiento farmacológico si es una depresión severa, si es una depresión con ideas suicidas, si es una depresión con ideas filicidas, ya es una indicación de remitir al psiquiatra. En las unidades de neonatos se ve muchísimo la depresión materna, porque son mamás que les exigen muchísimo tiempo, muchísima energía, o sea, su vida se torna alrededor del neonato y muchas veces no se sabe cuánto tiempo estar ahí. Entonces, claro, hay psicólogos que tienen muchísima experiencia y va muy bien con la atención. Yo creo que si hay un psicólogo ya es un avance, ¿cierto? Pero sobre todo que estos psicólogos también aprendan a remitir a psiquiatría cuando ellos sientan que la situación ya no la pueden manejar. Ese es nuestro espacio. Okay. También nos preguntan qué indicación tiene la TECAR como tratamiento. Bueno, el TECAR, que es la terapia electroconvulsiva con anestesia,
tiene mucha evidencia. Realmente en las mujeres que deciden no tomar tratamiento farmacológico y prefieren tratamiento electroconvulsivo, sobre todo en la depresión postparto, para poder tener la lactancia, tiene evidencia. Bueno, y funciona muy bien. Los estudios realmente funcionan muy bien. Se sale un poco de esta presentación, que era un poco de crear conciencia, pero sí creo que abre la oportunidad de pronto de un segundo webinar de hablar sobre ya la evidencia de tratamiento farmacológico y las opciones no farmacológicas de un tratamiento de una depresión severa. Nos preguntan si existen protocolos basados en evidencia para el manejo de madres con esquizofrenia en el contexto de psiquiatría perinatal. Hay guías. NICE tiene las guías de psiquiatría perinatal, son como las que están más, yo creo que los que están más organizados en psiquiatría perinatal son los británicos. En Australia también hay bastantes avances en psiquiatría perinatal, y España está empezando como a tomar más fuerza en este tema. Hay varios cursos, incluso para los médicos generales que preguntaban, hay cursos en línea gratuitos en entrenamiento para detección de depresión, detección y tratamiento de depresión perinatal en médicos, en trabajadores de la salud. Es decir, está dirigido para médicos generales, psicólogos, trabajadores sociales, y son cursos cortos y son cursos buenos que nos pueden ayudar. Esas guías, entonces yo creería así, las guías NICE, y buscar las guías australianas que también tienen pues más evidencia. Nos preguntan también si tiene mayor riesgo de padecer un trastorno mental el hijo de una madre con alguna patología psiquiátrica perinatal que el hijo de una madre que la padezca antes o mucho después de la gestación. Ok, entonces los primeros años, el vínculo durante los primeros años es súper importante, durante los 2 primeros años, donde el niño pues genera un apego seguro a la mamá. Digamos que esos 2 años, si la enfermedad está activa, pues es mucho más riesgoso a que si tuvo una enfermedad antes o una enfermedad después. Entonces, digamos que yo lo vería de 2 formas. Hay una carga genética y otra que es el aspecto pues más del entorno en el que se cría el niño, ¿no? Entonces, si evaluamos los patrones de herencia, habría que ver de qué enfermedad estamos hablando específicamente, ¿cierto? Para poder aconsejar como, bueno, si hay un riesgo más alto porque el patrón de esta enfermedad es mucho más claro, y ahí creo que sería igual el riesgo. Pero si hablamos de una enfermedad activa, creo que sería pues más grave por la forma en que este niño se empezaría a vincular con su madre y pues con su entorno en general. Bueno, también nos preguntan que si existe la posibilidad que desde el control perinatal con médico general y enfermería se incluyan preguntas de tamizaje para la evaluación de alteraciones del afecto de la gestante. Bueno, muchas gracias por esta pregunta. Realmente nosotros como psiquiatra, pues desde el equipo de APECO, sí creemos que debería haber un tamizaje a la población general. O sea, una pregunta de, como veíamos en una de las diapositivas, ¿cómo está su estado de ánimo? Creo que con eso ya serviría para detectar al menos el estado de ánimo y ver qué pacientes requieren de pronto apoyo por psicología o por psiquiatría. Pero sí, yo estoy de acuerdo, no se hace, acá en Colombia no están las guías, pero sí es un hecho que creo que, o sea, es un acto que me parece que debería estar incluido, y pues trabajaremos en eso. Bueno, doctora, para terminar, muchas gracias. Y para terminar, en la charla dijimos que esto afecta pues más que todas las madres, y siempre hablamos de las madres y las madres, pero hay un tema donde está el padre, y decíamos que al padre también le da depresión. ¿Solo le da depresión o le puede dar todos estos trastornos que hablábamos, trastorno obsesivo compulsivo, ansiedad? No, en padres lo que se ve es la depresión. Bueno, porque los otros trastornos pues tienen una base biológica más clara, ¿no? Y un desencadenante, pero en los padres lo que ocurre es la depresión. Bueno, como veíamos, 2.5 veces más en los padres de mujeres depresivas. Es como, claro, es el detonante, es su medio ambiente también.
¿no? Entonces es más como por la dificultad de adaptación, de pronto un trastorno de adaptación a la situación del momento, más no porque vaya a desarrollar una enfermedad mental o síntomas de algún trastorno, ¿no? Bueno, muchas gracias, doctora, muchas gracias a todos los que nos acompañaron, pues por sus preguntas y por estar pendientes del webinar. Muchas gracias.